Bien, pues vamos de lleno ya con el núcleo duro, digamos, de la filosofía de Nietzsche. Entramos en el apartado de la crítica a la moral y a la metafísica occidental que hace Nietzsche. Tenemos que fijarnos en el subtítulo de una de sus obras más conocidas, El crepúsculo de los ídolos, que escribe en 1887 y que lleva el subtítulo de ¿Cómo se filosofa con el martillo? Esto nos puede dar una idea ya de cuáles son las intenciones del pensamiento de Nietzsche, porque ya nos pone muy en claro cuál va a ser el papel que él cree que debe jugar en la historia del pensamiento. De hecho, allí escribe: este es el mal de ojo y el mal de oído que tengo yo para este mundo: ir haciendo preguntas a base de golpearlos con el martillo. Toda su obra no es nada más que una crítica a la moral, que pareciera ir dirigida hacia cualquier tipo de moral. Pero esto es algo paradójico, porque sin embargo la filosofía de Nietzsche consiste también, al final, en la instauración de una nueva moral. Pero ¿qué es lo que entiende Nietzsche por moral? Él se hace esta pregunta y no es una pregunta trivial, precisamente, porque la metafísica occidental, dice él, ha configurado un tipo de moral específica que es contra la que él se levanta. Así que si descubrimos el tipo de moral que ha imperado a lo largo de los siglos, podremos saber qué metafísica es la que está a la base, qué metafísica es la que sustenta esta moral. Y esta metafísica, entonces, tenemos que entenderla como una valoración determinada del mundo. ¿Qué es lo bueno? Todo lo que eleva en el hombre el sentimiento de poder, la voluntad de poder, el poder mismo. ¿Qué es lo malo? Todo lo que proviene de la debilidad. ¿Qué es la felicidad? El sentimiento de lo que acrece el poder, el sentimiento de haber superado una resistencia. No contento, sino mayor poderío. No paz en general, sino guerra. No virtud, sino habilidad. Virtud en el estilo del Renacimiento. Virtud de libre moralina. Los débiles y los fracasados deben perecer. Esta es la primera proposición de nuestro amor a los hombres, y hay que ayudarlos a perecer. ¿Qué es lo más perjudicial que cualquier vicio? La acción compasiva hacia todos los fracasados y los débiles, el cristianismo. Por moral, Nietzsche entiende toda aquella actitud que enajene la voluntad del individuo en virtud de un mandato divino, de la sociedad, de la conciencia, etc. Así que está claro que el ataque esta vez va dirigido contra el cristianismo, primero, pero no solo contra el cristianismo. Cuando Nietzsche habla de moral de rebaño, moral de esclavos, no está pensando tampoco solo en Kant y en su crítica de la razón práctica, sino que también está pensando en el socialismo. Este tipo de morales, dice Nietzsche, habría que llamarles de otra manera. Él elige la denominación moral de rebaño. ¿Qué es esa moral de rebaño? Es, dice él, una moral de débiles, de aquellos que son incapaces de asumir el carácter trágico de la vida, por lo que necesitan un trasmundo entendido como un refugio, sea el cielo, el deber moral, la sociedad igualitaria. En definitiva, esta es una moral también de esclavos, de los que no son capaces de darse libremente a sí mismos sus propias normas de actuación. Y lo que hacen, según Nietzsche, es seguir los sistemas gregarios, véase las iglesias, los partidos políticos, los conceptos como patria, etcétera, etcétera. Fundamentalmente lo que Nietzsche les critica es que provocan la desvalorización y la aniquilación de la voluntad, y esto tiene una consecuencia clara, y es otra de las categorías fundamentales de su pensamiento, es el nihilismo. Por otro lado, les critica también que esta actitud lo que hace es producir una moral de compasión, dice él, derivada de esa concepción del hombre como sufriente que encontramos, por ejemplo, en el cristianismo y en Schopenhauer también. Nietzsche cree que esta actitud favorece a esta moral de rebaño. Este tipo de moral, que fue iniciada por Platón y continuada durante el cristianismo,
está fundamentada, según él, en una metafísica basada en el desprecio por todo lo que tiene que ver con el mundo sensible, es decir, las pasiones, los instintos, las emociones, etc. Que lo que hace es, por contra, beneficiar o poner en valor todo lo que se encuentra en el mundo inteligible. Bien, con esto entonces estamos en condiciones de responder a la segunda de las preguntas. ¿Qué entiende por metafísica? Por metafísica entiende toda concepción que postula la división del mundo en dos, el mundo sensible y el mundo suprasensible, y que pone la verdad y el ser entendido como fijo, como eterno, como inmutable, del lado del mundo suprasensible. Su tesis es que la metafísica es la consecuencia de esta moral de rebaño, es decir, que el individuo, al no ser capaz de aceptar ese carácter trágico del mundo, necesita un supramundo en el que poder colocar todas sus expectativas, todos sus anhelos acerca de la verdad, acerca del bien, acerca de la vida futura. Por eso a veces Nietzsche llama a este tipo de individuos transmundanos. En la genealogía de la moral de 1887, Nietzsche considera como decadentes los valores que triunfan con el cristianismo, que son, según él, antitéticos del ideal aristocrático griego. Y Nietzsche se pregunta, ¿y por qué triunfan este tipo de valores? Según él, triunfan porque condenan todo aquello que tiene que ver con el mundo sensible, el placer, la ambición, la riqueza, la superación, mientras que por otro lado exaltan, dice él, la compasión, la vida ascética, la piedad, etc. Nietzsche se fija en una figura fundamental de este tipo de moral, de este tipo de pensamiento cristiano, y es la figura del sacerdote. Nietzsche también se pregunta, ¿qué es un sacerdote? Y nos da una definición un tanto explícita. Para Nietzsche, un sacerdote es una casta híbrida de aristócrata y esclavo. Es un espíritu creador, sí, pero es un espíritu incapaz de una creación afirmativa, dice. Son seres de tipo reactivo, resentidos. Ellos son, según Nietzsche, los que consiguen que se declaren como buenos los sentimientos que hasta el momento habían sido los sentimientos condenados. ¿Cuál es el objetivo de esto? Debilitar a los seres humanos para poder dominarles mejor. ¿En qué consiste entonces esa crítica a la metafísica de Nietzsche? Su crítica a la metafísica occidental la realiza desde dos perspectivas, y de ellas, digamos, se pueden derivar una serie de consecuencias muy importantes que están, digamos, tratadas en dos conceptos suyos fundamentales. Es la idea de que Dios ha muerto y su idea del nihilismo. En un aspecto ontológico, destacamos que Nietzsche emprende una crítica a la concepción del ser como fijo, inmutable y eterno. Lo que Nietzsche defiende, por contra, son las características opuestas. El ser es, la realidad es absolutamente un devenir. Es dinamismo, puro movimiento. Lo que hace Nietzsche es introducir unas nuevas categorías que son compatibles con esta concepción suya del ser. Estas dos categorías, que serán ampliamente desarrolladas en su filosofía madura, en su filosofía positiva, y en concreto en su principal obra Así habló Zaratustra, son estas dos, son la voluntad de poder y el eterno retorno de lo idéntico. La voluntad de poder podemos entenderla como la manera o la forma en la que opera lo vivo, ejerciendo poder, pero un poder de tipo creativo. Ya veremos más adelante en qué consiste esta voluntad de poder. ¿Queréis saber qué es para mí el mundo? Es un monstruo de fuerza, sin principio ni fin, una magnitud férrea y fija de fuerzas que ni crece ni disminuye, y que únicamente se transforma. Un juego de fuerzas y ondas de fuerza, un mar de fuerzas tempestuosas que se agitan y transforman desde toda la eternidad, y vuelven eternamente sobre sí mismas en un enorme retorno de los años. Este es mi mundo dionisíaco, que se crea eternamente a sí mismo y que se destruye eternamente a sí mismo.
este mundo enigmático de la doble voluptuosidad, mi más allá del bien y del mal, sin meta, a no ser que exista una meta en la felicidad del círculo, sin voluntad, a menos que un anillo tenga buena voluntad respecto a sí mismo. ¿Queréis un nombre para este mundo? ¿Y una solución para todos sus enigmas? ¿Queréis una solución para todos vosotros, los desconocidos, los fuertes, los impávidos, los hombres de medianoche? Este mundo es la voluntad de poder y nada más que eso. Sed vosotros también esa voluntad de poder y nada más que eso. El eterno retorno de lo idéntico es, según enseña en su Así habló Zaratustra, la máxima aproximación del ser y del devenir. Ay, el hombre retorna eternamente, el hombre pequeño retorna eternamente. Desnudos había visto yo en otro tiempo a ambos, al hombre más grande y al hombre más pequeño, demasiado semejantes entre sí, demasiado humano incluso el más grande, demasiado pequeño el más grande. Este era mi hastío del hombre, y el eterno retorno también del más pequeño. Este era mi hastío de toda existencia. Bien, esto en su aspecto ontológico, respecto a la crítica a la metafísica. Si adoptamos el punto de vista de la gnoseología, de la teoría del conocimiento, vaya, y si seguimos partiendo de esa crítica a la concepción del ser como fijo o inmutable, tenemos una serie de notas que tenemos que destacar de su crítica. En primer lugar, Nietzsche niega la validez del concepto. No se puede conocer la realidad mediante conceptos, dice. Lo que Nietzsche en realidad defiende frente al concepto es el uso de la metáfora. La metáfora es lo más adecuado para poder referirse a la realidad. ¿Qué implica esto de negar la validez del concepto para explicar el mundo? Implica que el arte esté por encima de la ciencia para él. En segundo lugar, rechaza ese afán de matematización de lo real propio del racionalismo, ya lo vimos con Descartes, porque para Nietzsche esta matematización de la realidad deja fuera todos aquellos aspectos que no son medibles científicamente, vaya. Nos referimos a las pasiones, a los instintos, a las emociones, el amor creador, etcétera, etcétera, que son para Nietzsche mucho más importantes. Los problemas filosóficos vuelven a tomar ahora, en casi todos los casos, la misma forma de plantearse de hace 2000 años. ¿Cómo puede algo nacer de su contrario? Por ejemplo, lo racional de lo irracional, lo que siente de lo que está muerto, la lógica de la ilogicidad, la contemplación desinteresada del deseo apasionado, el vivir para los otros del egoísmo, la verdad de los errores. La filosofía metafísica conseguía hasta ahora salir de esta dificultad negando que unas cosas se originasen de otras y suponiendo un origen milagroso para las cosas más altamente valoradas, como si procediesen directamente del núcleo y la esencia de la cosa en sí. Por el contrario, la filosofía histórica, que no se puede pensar separada de las ciencias naturales, y el más reciente de todos los métodos filosóficos, ha comprobado en casos particulares, y tal será presumiblemente su resultado en todos los casos, que esas cosas no son opuestas, sino en la acostumbrada exageración de la concepción popular o metafísica, y que esta oposición estaba basada en un error de la razón. En tercer lugar, Nietzsche niega todo el valor a la verdad en sí. La verdad, dice Nietzsche, como el conocimiento, debe estar al servicio de la vida. Una forma de conocer que niegue la vida debe ser absolutamente rechazada. Así, por ejemplo, de esta manera el engaño y la mentira pueden ser valores positivos en ciertos contextos. Y esto también nos lleva a pensar que el arte, por ejemplo, puede ser una forma de disfrazar la vida también, un engaño. Pero lo curioso del arte es que con esa actitud suya, con ese enmascaramiento de lo real, lo que hace es intensificar la vida. Nietzsche se opone a la concepción de Aristóteles y a la de Schopenhauer, para quienes el arte era una especie de calmante para aliviar momentáneamente el sufrimiento de la angustia
existencial, provocado por esa angustia existencial. Sin embargo, para Nietzsche el arte, y en concreto la música, que es la mayor expresión, digamos, del arte en general, son las formas de expresión más profundas, interesantes, de las que están disponibles para el ser humano. Famosa es la frase: la vida sin música es sencillamente un error, una fatiga, un exilio. En cuarto lugar, Nietzsche niega los puros hechos, en contra del positivismo de Comte. Todo hecho es, para Nietzsche, siempre una interpretación, es fruto de una interpretación. Esto es, se da dentro de una determinada concepción del mundo, dentro de una teoría. Así que una teoría no es otra cosa que una manera afectiva de relacionarse con el mundo. Nietzsche otorga un valor importantísimo a la psicología del científico, del observador. Por eso llega a escribir en alguna ocasión que ser también es ver. Ahora bien, en la medida en que toda metafísica se ha ocupado principalmente de la sustancia y de la libertad de la voluntad, se la debe designar como la ciencia que trata de los errores fundamentales del hombre, aunque lo hace como si fuesen verdades fundamentales. Por último, Nietzsche también critica la usurpación de la ciencia por el Estado, dice, y la noción científica del progreso. Esto que tiene ciertas reminiscencias rusonianas. Para Nietzsche, el Estado, dice, es una máquina que todo lo nivela, que desprovee de vida todo lo que toca. La idea del progreso para Nietzsche no es más que otro mito moderno, mediante el cual el ser humano pretende huir de sí mismo, subordinando su vida a un quimérico futuro. Aquí volvemos a ver con qué despiadada dureza forja la naturaleza, para llegar a ser sociedad, el cruel instrumento del Estado, es decir, aquel conquistador de férrea mano que no es más que la objetivación del mencionado instinto.